Muy buenos días, mi nombre es Ángela Viviana Arias Cano, docente del INEI José Félix de Restrepo, y para hoy les traigo una propuesta de funciones orgánicas para la clase de química para el grado 11. Me parece muy pertinente esta clase, ya que la podemos desarrollar en el segundo periodo o en el tercero. Bueno, la química orgánica es la química del carbono y tenemos como objetivo principal reconocer la importancia y las funciones de los compuestos orgánicos y la relación con los seres vivos. Escogí este objetivo porque me parece que los estudiantes y nosotros tenemos que aprender a ver la química de una manera que nos pasa. Química, estamos hechos de química 100%, todo el día nos acontece, tenemos reacciones químicas internas, entonces los estudiantes la tienen que aprender a ver así, no como algo lejano, como algo que no me toca, que no me importa. Todos los días somos reacciones químicas y somos 100% orgánicos, entonces necesitamos esta química para nuestro propio conocimiento. Bueno, los temas que les traigo, los subtemas es hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados. Bueno, en los hidrocarburos, como los grupos más simples de la química orgánica, el mismo nombre lo dice. Entonces, ¿qué es un hidrocarburo? Es la unión de hidrógenos y carbonos. Depende de las cadenas, depende de cuántos sean, pero eso es un hidrocarburo. ¿Dónde lo podemos encontrar en la vida práctica, en la realidad? Ellos se encuentran de forma natural, se desarrollan en la tierra como el petróleo. Cuando se hace ya un trabajo, un proceso de refinación, entonces ahí es donde viene la gasolina y otros combustibles. No es soluble con agua, por lo general los compuestos orgánicos no se solubilizan con agua, sino con alcoholes, con aceites y otros disolventes. La reacción de todos los compuestos orgánicos son reacciones muy lentas, no son reacciones vigorosas ni violentas, son reacciones más lentas que los compuestos inorgánicos. Y ya, como les había dicho, son compuestos de hidrógenos y carbonos en su totalidad. Para la nomenclatura de los compuestos orgánicos, nosotros manejamos la siguiente tabla. Se las quise traer para que los estudiantes la puedan modificar, la puedan hablar, la puedan manipular y ahí les queda el contenido. ¿Qué necesitamos saber? Los hidrocarburos están divididos en dos clases. Los hidrocarburos que son cadenas lineales, y los hidrocarburos que son cadenas en ciclos. Dentro de estos carbonos que tenemos como cadenas lineales están los alcanos, alquenos y los alquinos. Los alcanos, ¿qué es? Son la especie de hidrocarburos sencillos, donde sus cadenas son lineales y todos sus enlaces son sencillos. La terminación que ellos toman es -ano. Luego pasamos a los alquenos. Los alquenos tienen un enlace doble, uno o varios enlaces dobles, y la terminación es -eno. Luego pasamos a los alquinos. Las terminaciones de los alquinos son -ino. Bueno, en la vida real, ¿qué es un alcano, qué es un alqueno y qué es un alquino? Un alcano muy coloquial, que lo podemos ver, que lo hemos tocado, que lo utilizamos, por ejemplo, la parafina. Entonces, la parafina es un alcano que con él se hacen cosméticos, con él hacemos que pestañina, con él hacemos que ceras, con él hacemos productos para el cabello. Entonces la parafina es muy utilizada en el mundo de los cosméticos y para refinerías, para otras cosas. Los alquenos también son compuestos que se encuentran en un enlace doble y lo podemos, por ejemplo, encontrar en la naturaleza. ¿Dónde encontramos un alqueno? Por ejemplo, en una planta, en un fruto, en una verdura. La planta se va a madurar. La planta suelta una sustancia que es la que le permite el proceso de maduración. Algunos biólogos lo comparan como las hormonas que nosotros tenemos. ¿Qué nos hacen las hormonas? Nos hacen desarrollar, nos hacen madurar, nos hacen envejecer. ¿Qué hace el alqueno en la planta? Lo mismo. Hace que la planta se desarrolle, hace que la planta se madure y por lo tanto puedan salir frutos y por lo tanto puedan salir flores. Sin los alquenos, las plantas no tendrían esos procesos, entonces nosotros no tendríamos frutos para consumir de las plantas. Entonces es un proceso importantísimo para las plantas. Y los alquinos también los podemos encontrar
por ejemplo, en la semilla de los vegetales se encuentra alquinos y también en combustibles. Entonces, en el caucho, compuestos para las refinerías, compuestos para la industria, como combustibles más que todos. Ahí podemos encontrar que la química es todo lo que nos pasa, es todo lo que vemos, son todos los compuestos, desde nosotros, el proceso que nosotros tenemos por reacciones orgánicas, el proceso, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, que nos tomamos un medicamento. Por ejemplo, consumimos un medicamento para una infección de los pulmones o la garganta. Con los medicamentos hay que tener mucha precaución, porque si tomamos, por ejemplo, un antibiótico en este tiempo que estamos viviendo de la crisis, de la pandemia y todo lo que estamos haciendo, entonces nosotros nos tomamos un medicamento, un antibiótico, por ejemplo, 3 días y la dosis será de 7. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Las bacterias, virus, hongos o lo que nosotros tengamos, entonces ellos crean una resistencia ante ese antibiótico, ante esa sustancia química. Y ya cuando nosotros decimos, no, ya nos aliviamos, y luego nos repite la gripe, la infección, el dolor, la irritación del pulmón, garganta, volvemos a tomar un antibiótico, pues ya va a ser más difícil el proceso, porque el cuerpo ya creó unos anticuerpos, una resistencia ante ese nuevo compuesto. Por eso, muchachos, es tan importante, y les repito, con los medicamentos no se puede automedicar, no se puede tomar las dosis que no son, siempre dosis completas, horas adecuadas, en el tiempo que se pide, porque nosotros somos reacciones químicas. Entonces, así como por ejemplo un medicamento que es un alcano fácilmente, que lo encontramos en la naturaleza, un alqueno, así sea la de extracción orgánica, por ejemplo un jarabe para la tos completamente orgánico, tiene que tener la dosis completa. Ahora están mucho aún los compuestos orgánicos para medicamentos. Existen 2 clases de ellos, los inorgánicos que salen de los minerales y los orgánicos que salen de los minerales, de los seres vivos. Podemos encontrar que el champú ya es de cebolla, que para las uñas es bueno el ajo, que para la piel es bueno el aloe vera. Todo eso son reacciones químicas orgánicas. Todo eso acontece de los orgánicos. Son más las reacciones químicas orgánicas que las inorgánicas, son más encontrados en la naturaleza. Ya después de haber visto la parte teórica de cómo encontramos en la naturaleza estos compuestos, entonces vamos a aprenderlos a formar en la parte química. Vamos a ver cómo se forma un alcano, cómo se forma un alqueno y cómo se forma una alquina. Ellos tienen unas raíces, que son las que están en el tablero. Las raíces tienen unos números de carbono, entonces un carbono, 2 carbonos, ahí lo tengo hasta 10 carbonos, pueden ser más, pero el tiempo no da para hacer más ejercicios, entonces lo vamos a hacer hasta 10 carbonos. Bueno, y según el tipo de cadena, entonces es la terminación, en an, en eno o en ino. Entonces vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacer un compuesto natural, vamos a hacer el gas que todos los días lo utilizamos, que la mamá prende la estufa y sale el gas, el propano que sale de la casa, todos lo han sentido, lo han olido, lo han visto, ven cómo es una combustión con el propano. Entonces vamos a utilizar el propano. Entonces, ¿cómo hicimos para formar el nombre? Entonces yo digo, bueno, me voy para mi escala y encuentro que el propano tiene 3 carbonos. Y si yo le pongo ano, entonces es un enlace sencillo, porque viene de un alcano. Entonces el prop es la raíz 3 carbonos. 3 carbonos, un alcano. De ahí me sale el nombre propano. ¿Cómo lo vamos a representar químicamente? Así como vimos compuestos inorgánicos, que los compuestos inorgánicos se forman por estructura de Lewis para poder formar enlaces por atracción de electrones, lo mismo hacen los compuestos orgánicos. Se atraen 2 electrones, se forma un enlace y ahí se forman nuestras cadenas. Nuestro esqueleto dice, tenemos 3 carbonos. Esos 3 carbonos, como el carbono, ya lo habíamos visto en tabla periódica, es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones. 4 electrones listos para enlazar. Entonces, estructura de Lewis, ¿qué es? Es indicar a cada elemento sus electrones. Acuérdense que los electrones están marcados por el grupo que yo tenga. Como el carbono es del grupo 4A de la tabla, entonces por lo tanto tiene 4 electrones.
como estamos hablando de hidrocarburos, entonces ya tengo mis carbonos. ¿Qué me faltan? Me faltan los hidrógenos para que sea un hidrocarburo. Entonces los hidrógenos se marcan en la periferia por atracción de electrones, se me forma la cadena y así me quedan todos mis enlaces sencillos y acá formamos el propano, que es un gas natural que sale de la tierra, que todos lo conocemos. Entonces miren, la química no es difícil, la química es fácil. Es cogerle cariño, es aprender a marcar los carbonos, aprender a marcar sus electrones, los elementos que lo acompañan van a ser hidrógenos porque es un hidrocarburo y son compuestos muy sencillos. Ahora vamos a hacer un alqueno. En un alqueno ya vendría a ser un enlace doble, donde los carbonos, por ser del grupo 4, pueden compartir electrones. Le vamos a contar 4 electrones a cada uno. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y acá lo vamos a enlazar con los espacios que me dejaron libres. ¿Cuántos hidrógenos necesitaba? 2. Miren la diferencia entre un enlace sencillo y un enlace doble. Y este enlace, si vamos a mirar la tabla, entonces ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbones. ¿Cómo es el enlace? Es doble. Entonces la raíz de 2 es et y la terminación eno. Este es el eteno, uno de los compuestos más representativos de los alquenos. Por ser con número de carbonos pequeños, también es un gas. Vamos a hacer un alquino. Entonces en el alquino ya se presenta un enlace triple. Aquí cada carbono aporta 3 electrones. Para que nos quede 4 completo, entonces solo necesitamos atraer un electrón. Acuérdense que ellos se encuentran en las semillas de los vegetales y también los utilizamos como combustibles. Por ejemplo, en los alquenos se forman las plantas naturales, por ejemplo el caucho. El caucho es una planta que es un alqueno formado por alquenos y se utiliza también mucho en la química industrial. Ahí están los ejemplos de alcanos, alquenos y alquinos. Espero les haya quedado muy claro la representación de los hidrocarburos en cadena lineal.